más específicos sobre trastornos urológicos y funcionamiento renal. Eh, yo les voy a empezar a enviar algunos casos puntuales sobre exámenes para que se vayan familiarizando con la valoración del funcionamiento renal y las alteraciones que hay al respecto. Sin embargo, vamos a hacer unas revisiones. Hoy voy a hacer la revisión yo y ya la próxima clase empezamos con las revisiones puntuales del tema que teníamos pendientes. ¿Listo? Hoy vamos a hablar un poquito sobre el enfoque en general del paciente con proteinuria y con hematuria. Pues lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es la función renal específica. El riñón tiene dos funciones principales. Tiene una función, digamos que endocrina o metabólica, y tiene una función específica de filtración de la sangre, a través de la cual se hace, digamos que toda la homeostasis de la circulación y adicionalmente el drenaje de algunos desechos del metabolismo sistémico. Para eso es importante tener en cuenta que el glomérulo es la unidad funcional anatómica del, anatómica del riñón, y este tiene unas partes específicas. Tiene un componente específico desde el punto de vista vascular. Tiene una capilar que aferente y un capilar eferente que entra al glomérulo, hace todo el proceso de filtrado y hace un proceso pues ya de, digamos que de, pues, de continuación de la circulación ya de la arteria eferente después del microfiltrado. Entonces tiene un componente vascular, que lo podemos ver aquí en este corte transversal del glomérulo. Son, digamos que es el mismo vaso, pero que realiza todo un proceso de circulación. Digamos que hace varias circunvoluciones a través del glomérulo para hacer el proceso de microfiltración, ¿no? Y de ahí, básicamente lo que va a suceder es que se va a producir el primer microfiltrado a través del túbulo proximal. Recuerda que hay también un túbulo distal y una ANL que complementa todo este funcionamiento. Pero vamos a hablar un poquito sobre la anatomía del glomérulo, porque esta es, digamos que, la unidad principal donde se pueden presentar muchas de las alteraciones renales. Esta es la primera fase del filtrado. Tiene un componente también, un espacio urinario, donde se empieza a filtrar digamos que esta primera fase de la producción de la orina. Y también tiene un sustrato, pues una matriz mesangial que le da como la estructura adicional al glomérulo como tal. El proceso de microfiltrado tiene básicamente tres capas. Tiene una capa interna vascular, que es a través de un endotelio que tiene unas características puntuales, y es que es un endotelio fenestrado que se caracteriza puntualmente por tener una serie de poros que van a permitir la salida de algunas sustancias, dentro de eso algunas proteínas, eliminación de líquido y adicionalmente eliminación de algunos electrolitos y sustancias de desecho. Mm, eh, pues es como la primera fase, que lo que va a evitar ese fenestramiento o digamos que esos poros que tiene ese endotelio, es evitar la salida de las células hemáticas y de las proteínas de gran tamaño. Adicionalmente, viene otro componente que es, aparte digamos que el endotelio, viene la membrana basal, que lo podemos ver aquí, de este color como violeta morado. La membrana basal tiene otra función adicional de filtración, de ya una filtración más fina de la, digamos que de filtrado de la sangre. Es una segunda capa, y la tercera capa viene a través de las células específicas del epitelio visceral, que tienen las características de tener unos procesos pediculados o unos podocitos, que es lo que va a generar la tercera capa de esta filtración. Adicionalmente, hay digamos que un componente mesangial, unas células mesangiales que van a dar el sostén y como la base de la estructura, y adicionalmente va a haber un epitelio parietal que le va a dar
digamos que va a contener toda esta unidad de filtración, esta unidad. Hay un componente adicional de el espacio urinario donde se va a ir filtrando, entonces desde el espacio endovascular pasa las tres capas y finalmente pasa al espacio urinario esta microfiltración. Es más o menos lo mismo, las tres capas que existen o las tres barreras que son fundamentales para el proceso de microfiltración inicial de la orina, que son básicamente el endotelio fenestrado, la membrana basal, ¿no? Que tiene básicamente digamos que tiene una serie de hendiduras y de, digamos que de características puntuales que le permiten no solamente el filtrado por el tamaño de las moléculas, sino adicionalmente por la carga de las mismas, porque esa membrana tiene una carga que permite el paso de algunas sustancias y otras no. Y finalmente viene el epitelio visceral con los podocitos y la formación de la cápsula de Bowman. Entonces podemos encontrar diferentes tipos de lesiones a nivel del glomérulo. Entonces vamos a encontrar que hay, dependiendo del agente causal o de la etiología de ese daño glomerular, vamos a encontrar diferentes trastornos en el funcionamiento y etiologías desde el punto de generación del glomérulo o de daño glomerular como tal. Entonces, dentro de esto tenemos un componente o un agente causal endógeno y esto puede estar mediado por diferentes sustancias, es decir, puede estar relacionado con presencia de afectación de ADN inactivo o a través de histonas o afectación de regiones específicas de cadena alfa del colágeno tipo 4, como son todos esos glomerulonefritis autoinmunes o mediadas por inmunoglobulinas específicamente, que nos van a permitir pues, la presencia de alteraciones a nivel del riñón o afectación específica de esos glomérulos puntuales por afectación o por la presencia de diferentes sustancias que van a afectar las membranas, sobre todo las membranas de microfiltrado. Puede estar mediado también a través de una reacción de hipersensibilidad tipo 2 o tipo 3, a través de la formación de complemento o de citoquinas o de moléculas de adición o la formación de radicales libres que van a causar específicamente todo este proceso de lesión a nivel del endotelio o a nivel de la unión del endotelio con la membrana basal, la formación de todo ese proceso inflamatorio a través de lo que les mencionaba, pues de sustancias de hipersensibilidad o de factores inmunológicos internos que van a llevar a que el paciente presente una degeneración o un daño en esta, digamos que en este proceso de microfiltrado, en esa tricapa de filtración original que tiene el glomérulo como tal. Entonces pueden haber una serie de respuestas glomerulares a esos daños, a esos procesos inflamatorios, o a la producción de esas citoquinas, o al depósito de este complemento, de este proceso inflamatorio que se genera. Entonces lo primero es que puede haber una esclerosis que puede ser de varios tipos. Entonces a través de la proliferación celular, como lo podemos ver aquí, las células mesangiales se pueden incrementar, proliferar, y esta proliferación de esas células mesangiales, pues, ¿qué va a generar? Que como todo está encerrado en la cápsula de Bowman, pues finalmente va a llevar a que el espacio tanto vascular como el microfiltrado se pueda ver afectado, ¿no? Está por una hiperproducción, pues, de esta matriz celular que va a ocupar el espacio que debería estar destinado a los procesos de microfiltración. Esto es hiperproducción, pues, de estas células, lo que va a generar es digamos, una degeneración de todo el glomérulo y finalmente va a afectar todo el proceso de filtración, que ahorita lo vamos a ver un poquito cómo es el daño específico de la membrana basal. Vamos a encontrar una serie de clasificaciones dentro de los procesos de lesión glomerular. Entonces vamos a hablar específicamente de glomerulonefritis para referirnos específicamente a los diferentes tipos de daño que se pueden presentar en el glomérulo. Entonces, dependiendo del número de glomérulos afectados, podemos hablar de una lesión
difusa o una lesión focal. Difusa cuando la afectación es de múltiples glomérulos en diferentes zonas del riñón, o focal cuando hay una zona específica donde se presenta el daño y donde va a haber la lesión renal como tal. Entonces, es decir, si son varios glomérulos en una misma zona renal o diferentes glomérulos o la afectación generalizada de todo el riñón. Dentro de la afectación de cada glomérulo puede haber una afectación puntual. Si estamos hablando de una afectación en un segmento específico del glomérulo o en un área específica del glomérulo, vamos a hablar de la glomerulonefritis segmentarias, o cuando la que se afecta es todo el glomérulo, toda la unidad glomerular, pues vamos a hablar específicamente de glomerulonefritis globales o generalizadas. Y vamos a hablar también de la presencia o no de proliferación, es decir, si hay proliferación celular de alguna de las series de los grupos celulares. Entonces puede haber proliferación ausente cuando estamos hablando de cambios mínimos, o sea, donde hay cambios que no generan una proliferación celular, sino que pueden haber cambios en las cargas o en la adhesión de los grupos celulares, y esto va a afectar la filtración como tal, o una afectación específica de la membrana basal que puede estar relacionado con alteraciones en su, digamos que en su proceso de microfiltrado por aumento de la permeabilidad o por depósitos específicos a ese nivel de procesos inflamatorios o de inmunocomplejos que pueden estar afectando la membrana basal como tal. Y cuando hay proliferación presente, específicamente, dependiendo de qué tipo de componentes se van digamos que a hiperproducir, ¿no? Como mecanismo de defensa, el glomérulo puede generar una hiperproliferación celular, y dependiendo del tipo de células que se vayan a incrementar de esa misma, digamos que de ese mismo componente, es que vamos a generar digamos que de ahí va a tomar el nombre la glomerulonefritis. Entonces, las glomerulonefritis proliferativas se van a caracterizar por ser del endotelio, cuando lo que se prolifera o lo que crece es el endotelio vascular. Mesangiales, cuando lo que hay es específicamente un crecimiento de esas células mesangiales que vimos hace un momento, o cuando hay un crecimiento específicamente del epitelio, ya hablando del epitelio que es, digamos que, extracapilar, ¿no? De la zona externa de la membrana de filtración. ¿Qué consecuencias va a generar ese daño glomerular? Entonces vamos a encontrar varios tipos de afectación del riñón, pero la gran mayoría, digamos que la que más nos preocupa en este momento, sobre todo porque puede tener una característica o una capacidad de ser irreversible, es cuando se produce una reducción de la filtración glomerular. La esclerosis es una de ellas, que va a producir reducción de la filtración glomerular, y específicamente va a haber una disminución de la perfusión digamos que hay una afectación específica de la arteriola aferente, que va a disminuir la perfusión dentro del glomérulo. Esta disminución de la perfusión dentro del glomérulo va a generar puntualmente que no haya un proceso de filtración, e incluso puede haber una filtración, digamos que reversa, por aquello de las, digamos que de las leyes de Stalin, referente específicamente a las presiones. Entonces, va a haber un incremento de la presión en el espacio extravascular, con disminución del espacio intravascular, puntualmente porque haya una disminución de la perfusión renal, y puede haber una filtración reversa. Pero adicionalmente esta filtración, esta disminución de la perfusión puede generar isquemia o necrosis del glomérulo como tal, y producir una lesión o una esclerosis de la misma. Puede también haber un aumento de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Esto puede estar relacionado específicamente por un daño extracapilar. Puede haber alteraciones que incrementen la presión extravascular, y facilitar que dificultar más bien que haya un proceso de filtración. Entonces, ¿de qué estamos hablando específicamente? Que pueden haber dos alteraciones: una obstrucción a nivel del capilar aferente, que vaya a generar una disminución de la presión. Esto va a generar una disminución en este espacio intravascular, y por ende el espacio
digamos que el líquido habitualmente por leyes de Stalin va a filtrar de donde hay menor presión a de donde hay mayor presión, ¿no? O esta disminución generar isquemia, o que haya un aumento de la presión a nivel de este espacio urinario, ya sea por procesos obstructivos o por alguna otra causa puntual que vaya a disminuir el proceso de filtración o de excreción de ese microfiltrado, y por ende va a causar un incremento de la presión hidrostática en el espacio urinario y va a facilitar el incremento de la presión aquí, pues va a facilitar que haya una limitación en el proceso de filtración que habitualmente se realiza del espacio endovascular al espacio urinario. Entonces vamos a ver un poquito sobre las consecuencias que se generan en la membrana, digamos que eh, en la membrana basal específicamente. Entonces, pueden haber varias alteraciones que van a llevar digamos que a un deterioro de esta membrana basal. Puede ser por la presencia de toxinas, o puede ser por la presencia de anticuerpos, o por la presencia de citoquinas puntualmente, que vayan a deteriorar esta membrana basal. La membrana basal, que es como la parte fundamental del sostén, va a generar un deterioro en la adhesión, digamos, los procesos fenestrados, los podocitos que tiene, digamos que ese epitelio fenestrado va a generar, habitualmente está adherido a esta membrana basal, este epitelio basal, a esta membrana puntualmente, el epitelio basal, están adheridos para facilitar, digamos que para facilitar la estructura de la membrana basal, del funcionamiento glomerular, y esta presencia de citoquinas va a desprender estos procesos pediculados y va a facilitar que haya un incremento del funcionamiento del proceso de microfiltración. También pueden haber lesiones específicas a nivel del endotelio. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de pacientes con procesos vasculares, como por ejemplo vasculitis o procesos ateroscleróticos, que van a afectar recuerden que este endotelio tiene poros, tiene unas fenestras que van a permitir el paso inicial de las sustancias. Entonces esto también se puede ver afectado por procesos endovasculares, o la presencia de alteración puntual a nivel de membrana basal, que va a alterar tanto la estructura como el funcionamiento de este epitelio pediculado, como del proceso de microfiltrado. Tanto puede generarse como el desprendimiento de los procesos pediculados, como aplanamiento de los mismos, que puede taponar, digamos que de alguna manera, el proceso de filtración. ¿Qué manifestaciones generales? Entonces ya vemos más o menos cómo es un poco el proceso fisiopatológico de las alteraciones glomerulares. Pero esto, ¿de qué manera nos va a afectar al paciente como tal? ¿Cuáles son nuestras manifestaciones clínicas puntuales? Entonces, lo primero es que va a haber una disminución digamos que del filtrado, de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Recuerden que la disminución en la tasa de filtración glomerular es la fase inicial, que es la que estamos viendo puntual del funcionamiento de la estructura glomerular, porque recuerden que después de eso se produce un proceso de reabsorción en un muy buen porcentaje, sobre todo de electrolitos y de agua. Mucha de ese microfiltrado se reabsorbe en los túbulos proximales y distales. Entonces, esto nos va a facilitar un mantenimiento en la homeostasis del paciente, pero cuando hay una lesión puntual de del funcionamiento glomerular, pues nos puede producir una disminución en la tasa de filtración. Entonces, si no hay un incremento del filtrado, el paciente va a tener una sobrecarga hídrica, o digamos que un incremento del volumen endovascular. Este incremento del volumen endovascular habitualmente va a llevar a que el paciente tenga hipertensión. Y es una hipertensión que no es similar a la hipertensión esencial, que es la hipertensión con patología primaria, sino es una hipertensión más dependiente de volumen. ¿Por qué? Porque hay una caída de la tasa de filtración glomerular. Como hay un incremento de hipertensión y un incremento de la presión hidrostática, esa presión hidrostática endovascular aumentada pues nos va a facilitar la presencia de edemas
junto con otras circunstancias que se pueden presentar. Entonces, el edema también puede estar relacionado con que estamos hablando de que ese epitelio fenestrado y, y el endotelio que también tiene va a permitir la salida de algunas proteínas, pero no de todas. Mantiene esas proteínas dentro del espacio endovascular, lo mismo que las células. Pero cuando se produce todo este proceso de deterioro que vemos aquí, que hay un daño, esto va a facilitar que se salgan por aquí, digamos que partículas de mucho más tamaño. Por ejemplo, la albúmina, que es una proteína de gran tamaño, se puede empezar a salir. Lo mismo que la salida de eritrocitos por estos espacios, que habitualmente lo que hacen es evitar que este tipo digamos que de elementos se salgan del espacio endovascular. Entonces, al haber la salida de proteínas a través al espacio urinario y por ende a la salida de la orina, pues el paciente también puede tener una disminución de la presión oncótica o de la presión que generan las proteínas. Recuerden que el espacio endovascular está mantenido por dos tipos de presiones. Una presión hacia afuera que se genera por la presión hidrostática y una presión, digamos que en sentido contrario, que genera la presión oncótica. Las proteínas tienen una capacidad de generar una presión oncótica, que es una presión hacia el área endovascular. Cuando hay una pérdida de proteínas por lesiones glomerulares, esto puede facilitar a que caiga la presión oncótica y por ende también facilitar la presencia de edema. Y también se va a generar una elevación de los productos nitrogenados. Como cae la tasa de filtración, es decir, la tasa de filtración es la que nos mide que el porcentaje de funcionamiento del riñón, esto va a estar relacionado específicamente con la perfusión, digamos, con, con el grado de filtración que se genera en el riñón. Entonces, al no haber un adecuado grado de filtración, pues los productos nitrogenados, que son eliminados casi que exclusivamente por el riñón, pues van a elevarse. Por eso es que medimos la creatinina. La creatinina se mide básicamente porque es una sustancia que es de producción, digamos que muy estable en el organismo, pero adicionalmente porque se elimina exclusivamente a nivel renal. Entonces, al ser exclusivamente eliminada a nivel renal, va a tener una característica puntual, es que se eleva de acuerdo al grado de compromiso del funcionamiento renal. Entre más se deteriora el riñón, pues la creatinina que se produce de una manera estable, pues se va a ir elevando de manera progresiva. Entonces vamos a hablar un poquito, hoy vamos a hablar un poquito de proteinuria y de hematuria. Entonces primero vamos a hablar de proteinuria. Hay diferentes tipos de proteinuria, dependiendo no solamente del grado, del tipo de proteínas que se eliminan, sino también del grado de eliminación de las proteínas. A pesar del funcionamiento adecuado del riñón, es normal que haya cierto grado de eliminación de proteínas, pero es digamos que grados bajos, habitualmente por debajo se considera normal por debajo de 150, pero habitualmente es entre más o menos 40, 80, máximo 100 miligramos día. Que esto implica que haya un adecuado funcionamiento de la estructura glomerular, también digamos que eh, de del funcionamiento del sistema tubular, y adicionalmente tiene que estar funcionando adecuadamente todo el espacio intersticial y el espacio urinario, junto con un espacio vascular que también debe estar de manera adecuada. Cuando hablamos de proteinuria en rango no nefrótico, que eso lo vamos a ver cuando empecemos a revisar los diferentes temas, la proteinuria en rango no nefrótico es aquella que está por debajo de los 3.500 miligramos día o 3.5 gramos al día y que está por encima de 150 miligramos al día. Esta proteinuria en rango no nefrótico puede ser el reflejo de una afectación específica dentro del componente glomerular, del funcionamiento, alteración a nivel tubular, del espacio intersticial o del espacio vascular. También vamos a poder encontrar, cuando hacemos electroforesis específico de proteínas, la proteína de Bence-Jones, que es muy típica digamos que en trastornos como el mieloma o afectaciones óseas, pero que cuando el riñón está afectado por ese tipo de patologías, pues va a verse también reflejado la presencia de esta proteína en orina.
Y ya hablamos de proteínas en rango nefrótico cuando son proteinurias mayores, es decir, cuando hay proteínas por encima de los 3.500 miligramos al día, y es una afectación ya que puntualmente glomerular, es un incremento significativo de la, del funcionamiento del glomérulo, porque esa es la parte inicial. O sea, cuando estamos hablando de proteinuria en rango nefrótico, la afectación principalmente va a ser a nivel glomerular. Entonces vamos a buscar específicamente glomerulonefritis como tal. Eh, y es muy específica la proteinuria en rango nefrótico de afectaciones puntuales como pueden ser la diabetes, en algunos procesos oncológicos, que, o en la presencia de algunos tóxicos que nos afecte específicamente todo este proceso de funcionamiento del glomérulo. Y dentro de las proteínas, es importante también en cuenta tener la albúmina. La albúmina que por su tamaño, pues tiene unas características puntuales en su proceso de alteración. Eh, el grado de albuminuria normal básicamente es por debajo de 30 miligramos al día, pero es mucho, digamos que ese es el nivel máximo, pero habitualmente es mucho menor, habitualmente está por debajo de los 10 miligramos al día en pacientes normales, ¿no? Consideramos dos clasificaciones puntuales, microalbuminuria o macroalbuminuria. Es importante tener en cuenta esta afectación de la eliminación de la albúmina, porque si bien no nos implica específico una proteinuria en la mayoría de los casos, estas microalbuminurias tienen una importancia de la alteración, digamos, de lesiones incipientes del riñón. Entonces, en pacientes, por ejemplo, con hipertensión eh, o en pacientes con diabetes mellitus, que son dos de los factores principales afectadores del riñón, ¿no? Son eh, los principales eh, causantes de lesión a nivel renal. La microalbuminuria puede ser un marcador de una lesión incipiente, mucho antes de que haya incremento de creatinina. O sea, la tasa de filtración glomerular en el paciente puede estar conservada, pero cuando el paciente ya presenta un incremento de la microalbuminuria, nos está queriendo decir que ya hay una lesión incipiente del riñón, que si no se le presta específicamente el control de las causas primarias de la lesión renal, pues próximamente el paciente puede presentar no solo albuminuria moderada o digamos que macroalbuminuria, sino que también puede presentar deterioro de la función renal, es decir, disminución de la tasa de filtración glomerular, que la vamos a ver reflejada a través del incremento de la creatinina. O de otros, digamos que hay otros parámetros que podemos tener en cuenta para el funcionamiento renal, pero la creatinina es uno de los más, digamos, más fáciles y los más asequibles en cuanto a, al funcionamiento pues, del riñón, digamos que el que más utilizamos. La proteinuria se puede producir en diferentes áreas del riñón puntualmente. Entonces, la que más habíamos estado hablando era la proteinuria de origen glomerular, es decir, por un daño glomerular como tal. Aquí, la albuminuria puede ser moderada o puede estar digamos que aumentada de manera significativa, como por ejemplo en rangos nefróticos como tal. Pero también podemos tener específicamente proteinuria ya por lesión digamos que por lesión tubular. Habitualmente, cuando la proteinuria está relacionada con proteinurias de origen tubular, las proteínas que se ven, digamos que reflejadas en orina, son proteínas más de pequeño peso molecular, entonces vamos a tener más presencia de proteinurias en rangos un poco más pequeños, no tan significativa, y adicionalmente la albuminuria habitualmente no se presenta en el daño tubular. Pero hay filtración de otro tipo de proteínas de tamaño un poco más pequeños, como pueden ser microglobulinas, lisocimas, proteínas de la coagulación o proteínas del poder inmunológico, como el funcionamiento inmunológico. Recuerden que todo el sistema inmune y el sistema de coagulación funciona a través de proteínas de la coagulación o de proteínas
con capa inmunológica. Digamos que las globulinas, las inmunoglobulinas, son todas proteínas como tal. Podemos encontrar otra causa y es la proteína por sobreflujo, que son incrementos en específicamente por incrementos en las proteínas plasmáticas. Entonces, por haber un sobreflujo, un incremento en las proteínas plasmáticas, pues se va a incrementar el microfiltrado de este tipo de sustancias. Y en este tipo de pacientes es donde vamos a encontrar más frecuentemente, por ejemplo, la proteína de Benz-Jones, que en el mieloma múltiple se produce tanta cantidad de esta proteína que pues se va a ver reflejada en la orina, va a haber un filtrado incrementado de este tipo de proteína, y pues te puede presentar una proteinuria, pero específicamente o dependiente más en proteínas de Benz-Jones. También puede ser por hemoglobina o por mioglobina, es decir, por ejemplo, en pacientes que hacen procesos hemolíticos, incremento de la hemoglobina o hemoglobinurias como tal. Se liberan de los eritrocitos y estos pueden ir digamos que a filtrarse a través del riñón. La mioglobina tiene una característica importante y es que la mioglobina por su tamaño habitualmente no atraviesa esta barrera, pues no es tan fácilmente atraviesa la barrera glomerular, y estos pacientes habitualmente pueden presentar deterioro porque, por decirlo de alguna manera, estas proteínas se atrancan, pues como que se atascan en esta membrana y deterioran su funcionamiento como tal. Otra situación es por incremento en la producción de inmunoglobulinas. No solamente las inmunoglobulinas que atacan directamente el riñón, por ejemplo, hay glomerulonefritis relacionadas con inmunoglobulina A, sino que hay otras causas de incremento de inmunoglobulinas a nivel sistémico, por ejemplo, en procesos plásticos, en algunos procesos digamos que de producción de inmunocomplejos, como por ejemplo en el lupus, pueden producirse afectaciones renales relacionadas con la hiperproducción de inmunoglobulinas como tal. Y esto básicamente se produce porque hay tanta cantidad de esta proteína que se sobresaturan los mecanismos de reabsorción, y pues el paciente no va a tener, digamos que, la capacidad de reabsorber todas estas proteínas y se van a eliminar de manera significativa en la orina. Y otro origen de las proteínas, de la proteinuria, es la proteinuria postrenal, es decir, son proteínas que se eliminan ya posterior al proceso de filtración glomerular. Y esto puede ser por la producción de inflamatorios que se generan ya sea a través de los cálices renales, en los uréteres, o en la vejiga, o en la uretra. Entonces, procesos como la cistitis intersticial puede producir proteinuria, pero es más por el proceso inflamatorio. Ustedes también pueden encontrar incremento de proteinuria en procesos sépticos de la vía urinaria, por ejemplo, en pielonefritis, en cistitis. Las proteínas también se pueden ver aumentadas porque hay incremento en la producción o digamos que en el depósito de proteínas inflamatorias a ese nivel, y esto generar proteinuria en el parcial de orina. Hay varios métodos para cuantificar la proteinuria. Entonces, para eso tenemos los dos principales que utilizamos en nuestro medio, en los laboratorios actualmente, son los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. De los métodos cualitativos, los que se utilizan principalmente son las tiras reactivas. Son unas tiras específicas que se introducen dentro de la orina, y estas digamos que tienen reactivos que cambian de color de acuerdo a digamos, la cantidad de proteínas que sean testeadas por estos reactivos. Entonces, de acuerdo al color, por eso es más cualitativo, porque es un poco subjetivo el tema del color que toma la tira, y esta va a reflejar una cantidad aproximada de proteínas en orina. Y la otra es el ácido sulfasalicílico, que también da un color blanquecino en la orina, digamos que en el centrifugado, y que nos va a mostrar la cantidad de proteínas con las cuales está reaccionando. Otros métodos que tienen mucha mayor precisión es el realizar proteinurias en 24 horas. Para esto se requiere pues la contabilización en 24 horas, o la realización de relaciones como son la proteinuria con proteinuria en una muestra única.
La piedra reactiva, aquí la pueden ver, ella tiene la característica de medir algunas características puntuales de la orina. Estas tirillas tienen valores específicos como la cantidad de eritrocitos, la cantidad de proteínas, pueden incluso medir la presencia de hemoglobina, pueden medir también la presencia de bilirrubinas en la orina, pero como pueden ver, pues da una tonalidad de colores y de acuerdo a eso se va interpretando. Mm, Sin embargo, pues no deja de ser como un poco sugestivo. Sin embargo, no es tan sensible. Habitualmente son más sensibles a la presencia de albúminas por encima o mayores de 10 miligramos por decilitro y se puede ver afectado por el grado de concentración de la orina. En orinas más concentradas puede reportarse como proteinurías mayores. Este es el ácido sulfasalicílico, donde habitualmente se lo van a reportar como proteinurias en cruces y uno digamos que lo traspasa a la cantidad de aproximado de proteínas que está testeando el ácido sulfasalicílico, que puede ir desde negativo en colores completamente transparentes hasta 4 cruces, colores completamente blanquecinos o opacidades significativas en el filtrado de la orina. Eh, Cuando es negativo, pues se considera como 0 miligramos por decilitro, pero ya cuando el paciente tiene 4 cruces, se considera que puede ser mayor a 500 miligramos por decilitro de orina. Pero pues miren cómo es también muy subjetivo, digamos que los colores son más o menos, pueden entre 1 y 2 puede ser difícil, o entre trazas y 1 puede ser difícil de identificar. ¿Listo? El gold estándar es la recolección en orina de 24 horas. ¿Por qué? Pues porque no solamente nos va a medir la cantidad de orina, sino que adicionalmente, eh, o sea, nos va a medir la cantidad de proteínas en orina, sino que también lo relaciona específicamente con la cantidad de orina que se produce. Como vimos ahora, la concentración de la orina puede, puede afectar puntualmente, eh, la concentración de la orina puede afectar los grados de proteinuria. Entonces, por eso la proteinuria en 24 horas contabiliza también la cantidad de diuresis en las 24 horas, pues tiende a ser mucho más exacta y por ende ser el gold estándar. Sin embargo, tiene sus dificultades. Primero, no siempre es fácil recolectar la orina en 24 horas. En un paciente joven, de pronto es más fácil, pero en pacientes que tienen incontinencias urinarias, en adultos mayores, a veces en pacientes que no entiendan muy bien cómo es el proceso de la técnica de la toma de la orina, puede ser un poquito difícil. Habitualmente la orina se recolecta iniciando, digamos que con la primera orina del día. Entonces, habitualmente cuando se le pide al paciente que inicie la recolección de la orina, la primera orina se desecha y se inicia a recolectar de ahí en adelante toda la orina hasta la primera orina del día siguiente. De esa misma orina, de la primera orina del día siguiente, habitualmente se toma la muestra para realizar la contabilización de las proteínas en la muestra como tal y digamos que el resto de orina, lo importante es medir el volumen que se genera. ¿Listo? Pero es digamos que por el proceso puede estar sujeto a errores en el proceso de recolección. Que el paciente lo olvide o que no esté en la casa o que no olvide recolectar una de las muestras de orina ya va a afectar el volumen y por ende va a afectar el resultado de la muestra, ¿no? Habitualmente los resultados pues, que se consideran como normales son entre 10 y 25 miligramos por kilo en hombres y de 12,5 a 20 miligramos por kilo en mujeres. Esto tiene pues relación específicamente el sexo por el tema de la cantidad o los componentes del cuerpo. ¿Listo? Digamos que el componente. Deme un segundo, por favor.
Bueno, entonces una de las, digamos que de las razones que podemos realizar o de las estimaciones que podemos realizar que tiene digamos que una importancia desde el punto de vista clínico es la relación o la razón proteína-creatinina en orina, porque esto nos ayuda a determinar, como yo les había mencionado, la creatinina tiene específicamente una filtración exclusivamente a nivel renal o un metabolismo renal exclusivo. Entonces, esto nos puede ayudar al proceso de eliminar, de estimación del funcionamiento renal. Y la proteinuria relacionada con la creatinina, pues nos va a dar digamos que un buen predictor desde el punto de vista de proteinuria o del funcionamiento del riñón. Entonces, la relación entre ambos tiene un buen predictor en el valor de el funcionamiento renal o la presencia de proteinuria de manera mucho más específica. La relación proteinuria-creatina en orina se realiza básicamente con las proteínas en orina, valoradas miligramos por decilitro, sobre la creatinina en orina por mil. El valor normal es entre 150, menores a 150 miligramos por gramo de proteína. ¿Listo? Hagamos estos par de ejercicios basados en esta fórmula. ¿Listo? Entonces, el primero, ¿cuál es la proteinuria de un paciente? Si, pues en la relación, si tiene una proteinuria de 40 miligramos por decilitro con una creatinuria de 23 miligramos por decilitro. ¿Cuánto les da? 1739. Da 1739. ¿Y el segundo? 57.500. Okay. Entonces, mire que es este ejercicio nos sirve porque se multiplica por 1000 porque finalmente está sobre gramos. Entonces, nos ayuda a evaluar la presencia de proteínas específicamente, digamos que tiene mayor sensibilidad, ¿no? Como vemos aquí, el valor normal habitualmente es por debajo de 150. Y aquí pareciera realmente que el paciente tiene proteinurias menores, por ejemplo, de 40, ¿no? No pareciera como ser una proteinuria tan marcada, pero cuando hacemos la relación, encontramos que efectivamente el paciente sí tiene una proteinuria significativa. ¿Listo? Hay otras formas de realizarlo específicamente y es por la excreción esperada de creatinina en 24 horas, donde podemos sacar la relación albuminuria y creatinina en orina 24 horas. Eh, digamos que con eso, con este par de relaciones, podemos sacar la tasa estimada de excreción de albúmina. Esta tasa de excreción de albúmina nos sirve como para estimar cuál sería, digamos que el valor normal en el paciente y basarnos en esto para sacar cuál es la pérdida total que tiene el paciente. Esto está relacionado específicamente con la función renal, con la depuración de creatinina. Entonces, para esto es necesario tener específicamente la depuración de creatinina y se hace la multiplicación específicamente por el peso del paciente, digamos que es por el sexo del paciente, entonces va a tener varios factores. Sin embargo, no es la más utilizada por la complejidad que tiene en cuanto al proceso de, digamos que de extracción de la información. Entonces, pues, en nuestro medio habitualmente utilizamos más la relación proteinuria-creatinuria que la tasa estimada de excreción de albúmina, digamos que por complejidad, por facilidad de acceso a la información. Entonces vamos a encontrar varios tipos de alteraciones. Digamos que alteraciones desde el punto de vista de
proteinurias en rangos nefróticos o en rangos nefríticos. Para hablar de proteinuria en rango nefrótico, pues lo principal causa, digamos que lo que genera en estos pacientes es un síndrome que se llama síndrome nefrótico. Alguien va a exponer un poquito más claro esto más adelante, pero digamos que para tener claro cuáles son como los componentes iniciales en el paciente. Entonces, lo primero es que los criterios diagnósticos se va a basar específicamente en, digamos que en tres componentes puntuales. El paciente va a tener una proteinuria que es mayor a 3.5 gramos por metro cuadrado de niños en 24 horas, en 24 horas en adulto, perdón, y en niños que es más o menos en 40 miligramos por metro cuadrado al día, ¿no? El paciente va a presentar una proteinuria que digamos que por el volumen, digamos, por el grado de proteinuria que tiene el paciente, esta es mucho más dependiente de albúmina. Entonces el paciente va a tener adicionalmente una hipoalbuminemia, que habitualmente vamos a encontrar albúminas por debajo de 3 gramos por decilitro. Esta es la albúmina sérica, ¿no? Y el paciente va a tener un marcado edema periférico. Este edema está relacionado por los dos factores, sobre todo por disminución de la presión oncótica más que por incremento de la presión hidrostática, pero el paciente también puede tener un deterioro de la función renal. No es lo más habitual. Habitualmente el funcionamiento renal, es decir, la tasa de filtración glomerular, habitualmente está conservada en estadios más tempranos, se afecta de manera mucho más tardía. Pero también podemos contar pacientes que tengan deterioros en algún grado del funcionamiento renal. Y se caracteriza básicamente por una orina que por el incremento de las proteínas va a marcar pues, positivo para proteinuria en orina, sino que ya es una orina que el paciente puede referir como una orina espumosa. Va a tener adicionalmente marcados edemas, ¿listo? Y en orina vamos a encontrar marca presencia de proteínas o de orinas, de proteína o albúmina en orina, puntualmente. Las causas del síndrome nefrótico. Entonces, la principal causa, la mayoría son primarias, es decir, la etiología está relacionada específicamente con afectación glomerular como tal. Dentro de las causas primarias, la principal causa primaria tenemos la glomerulopatía membranosa, que se presenta en enfermedades sistémicas. Dentro de estas, las más importantes es enfermedades autoinmunes, es decir, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico o en alguna otra afectación. En procesos neoplásicos, como síndromes paraneoplásicos, puede ser importante. En procesos infecciosos, como hepatitis, y en procesos tóxicos, como intoxicación específicamente por uso crónico de AINES. Esa es la principal causa de glomerulopatía membranosa. También puede estar relacionado con trastornos como la esclerosis glomerular, que puede ser focal y segmentaria, y que se presenta mucho más frecuentemente en procesos infecciosos como el del HIV o en tóxicos como el consumo crónico de heroína. La afectación o la glomerulopatía de cambios mínimos, que habíamos hablado que no era tanto un daño estructural, sino más un daño de funcionamiento de la membrana de filtración. Tenemos procesos tóxicos como los AINES, como las picaduras de insectos pueden llegarlo a presentar en algunos pacientes, sobre todo son pacientes que son susceptibles, es decir, pacientes que hagan más reacciones anafilácticas relacionadas con picaduras de insectos, o en pacientes con procesos neoplásicos como el linfoma. O la glomerulonefritis membranoproliferativa, que está relacionado más con procesos infecciosos, llámese virales como hepatitis B o C, o relacionado con procesos de endocarditis, con afectación del endocardio como tal, como procesos tanto inflamatorios sistémicos, como puede estar relacionado con procesos infecciosos. Estas son las causas primarias, pero también podemos tener pacientes específicamente con síndromes nefróticos de origen secundario, que es el 30% de los casos. Dentro de estos, la principal alteración que produce una síndrome nefrótico es la diabetes mellitus. Básicamente está correlacionado con la presencia principalmente de
de diabetes mellitus tipo 1, pero también se puede presentar de manera significativa en diabetes mellitus tipo 2. Y hay una correlación entre daño endotelial como tal. Entonces, la presencia de síndrome nefrótico en este paciente es correlacionado por lesión endotelial relacionada con la diabetes. Dentro de esto, pues es importante tener en cuenta que el paciente con diabetes mellitus tipo 2 lo puede presentar en un 50-75% y que hay una correlación, como es daño endotelial, se va a presentar también donde podemos ver específicamente la lesión endotelial de la diabetes, que es en retina. Entonces podemos presentar el paciente puede tener correlación con retinopatía diabética como tal. Hay otras patologías como puede ser la amiloidosis, el lupus, linfomas, carcinomas que se consideran como glomerulopatías secundarias a esas patologías, pero son mucho menos frecuentes que lo que se produce en la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, dentro de las principales cosas que van a generar glomerulopatías en síndrome nefrótico, las principales daños o alteraciones que vamos a tener dentro del glomérulo se van a diferenciar si es en niños o en adultos. En niños, la mayoría de las alteraciones son más de funcionamiento, es decir, más se presentan lesiones de cambios mínimos, es decir, no hay un daño, un proceso inflamatorio focal o difuso. Se puede llegar a presentar los daños focales o segmentarios en el 28%, pero en niños sigue siendo principalmente la de cambios mínimos. Mientras que en el adulto, la principal causa de glomerulopatía que produce síndrome nefrótico es la glomerulonefritis membranosa, seguido por la focal o segmentaria, que puede estar alrededor del 15% junto con la de cambios mínimos. Es importante tener en cuenta que cambios mínimos es más frecuente en niños y en adultos es glomerulonefritis membranosa. Entonces, la etiología de la proteinuria es importante tener en cuenta si es rango nefrótico o rango no nefrótico. Entonces, el rango nefrótico, hemos hablado que la mayoría por el grado de proteinuria está relacionado con trastornos de, digamos que, glomerulopatía como tal, ¿no? Un daño en la estructura del funcionamiento glomerular, la estructura renal. Dentro de las causas principales, y estas serían como las causas primarias, la glomerulonefritis, glomerulopatía primaria, pero puede estar también relacionado con otro tipo de trastornos como amiloidosis, mieloma múltiple, diabetes, que ya hablamos de ella, como lupus, la glomerulonefritis posinfecciosa, aunque la posinfecciosa puede presentar más, puede estar relacionada también con cambios de tipo nefrítico, que lo vamos a ver también más adelante. Y patologías neoplásicas, infecciosas o tóxicas que pueden ser medicamentos o sustancias como heroína o algún otro tipo de tóxico adicional. Y en rango no nefrótico, dentro de estos son más procesos inflamatorios o procesos más de, digamos que, inflamatorios sistémicos o locales y que pueden ser transitorios o permanentes. Dentro de esto es importantísimo la nefropatía por inmunoglobulina A, es decir, es la presencia de depósitos de inmunoglobulina A que va a generar un deterioro de la membrana basal y que esto va a llevar finalmente a un deterioro en el funcionamiento renal. Va a producir proteinuria, pero no una proteinuria en rangos tan marcados como lo produce el síndrome nefrótico. Puede haber procesos inflamatorios, digamos que todos los procesos inflamatorios, las nefritis, van a generar proteinurias en intensidades menores. Otra es el proceso de endocarditis, como les había mencionado hace un rato, el síndrome de Alport, la proteinuria transitoria o la proteinuria ortostática, de las cuales vamos a hablar ahorita más adelante. Las principales complicaciones relacionadas con el síndrome nefrótico, ¿cuáles van a ser? Entonces, como hay un grado de proteinuria importante, esa proteinuria va a generar hipoproteinemia. Esa hipoproteinemia va a ser el causante de todas las alteraciones que este tipo de pacientes van a tener específicamente. Dentro de estos vamos a hablar de la dislipidemia. Recuerden que digamos que los lípidos están transportados a través de proteínas.
como la ApoA, la ApoB, estas proteínas que transportan lípidos pues van a estar disminuidas y esto va a generar un incremento de los lípidos en sangre. Va a producir también la presencia de hipercoagulabilidad y esto básicamente va a estar relacionado con pérdida de fibrinógeno, pérdida de ATP3, de proteínas C y S y puede haber afectación también de la agregación plaquetaria como tal. Y puede haber predisposición también a procesos infecciosos. Entonces son pacientes que también tienen una predisposición a, digamos que a procesos infecciosos de índole más bacteriano. Y esto está relacionado con pérdida de gamma globulinas, de factores del complemento y sobre todo porque hay zonas de edema donde fácilmente el paciente puede presentar, digamos que la permanencia o los procesos infecciosos en piel como celulitis, abscesos, lesiones cutáneas, digamos que por el incremento del espacio intersticial en estos tejidos. También va a haber una disminución de la masa muscular, pues la masa muscular es dependiente completamente de los niveles de proteínas. Otras causas más frecuentes, digamos menos frecuentes, perdón, y que tienen un curso más benigno de proteinuria, es la proteinuria transitoria, que es mucho más frecuente en jóvenes. Usted lo pueden encontrar en pacientes en quienes se les toma un parcial de orina y se documenta una proteinuria significativa. Pero que en pruebas, lo primero que ustedes deben hacer en un paciente cuando encuentren una hiperproteinemia, una hiperproteinuria o una proteinuria marcada en orina en un paciente joven sin ningún antecedente, estos son pacientes, habitualmente pacientes sin antecedentes importantes digamos que no son diabéticos, ni hipertensos, ni han tenido antecedentes, incluso pueden estar completamente asintomáticos, no son pacientes que tienen ni edema, ni hipertensión, son pacientes en que en una muestra casual de orina por alguna otra causa se documenta la proteinuria. Lo primero que hay que hacer en esos pacientes es repetir la muestra, porque una de las causas puede ser la proteinuria transitoria. Y muchas veces en los pacientes de manera posterior se documenta que no hay una proteinuria pues, significativa. Puede que ya el siguiente examen salga negativo para proteinuria, para proteínas en orina. Y esto puede estar relacionado específicamente con que hay proteinurias transitorias relacionadas con o infecciones del tracto urinario, que el paciente haya realizado ejercicio previo a la prueba, o procesos inflamatorios locales, digamos que son, o haber presentado un pico febril. Ese tipo de cosas pueden generar proteinurias de tipo transitorio. El curso y el pronóstico de este tipo de proteinurias habitualmente es asintomático y digamos que eh, no persiste a través del tiempo. La proteinuria ortostática, que también es más frecuente en personas jóvenes sin antecedentes importantes, es la proteinuria que se presenta en pacientes cuando están tiempos prolongados en bipedestación, ¿no? Y que mejoran con el decúbito supino. Habitualmente no hay una afectación importante desde el punto de vista clínico del paciente, no tiene ni edemas, ni alteraciones cardiovasculares, ni enfermedades sistémicas de base que expliquen el trastorno. Eh, y habitualmente tienen como un curso, digamos que más benigno también. La alteración está relacionada básicamente porque cuando el paciente está en bipedestación, pues hay alteraciones hemodinámicas, hay alteraciones en la perfusión del riñón, o puede haber, digamos que alteraciones a nivel glomerular relacionadas con la bipedestación, que más que todo desde el punto de vista hemodinámico de perfusión del glomérulo, que va a facilitar la presencia esos son los mecanismos que van a facilitar la presencia de proteinuria. También puede estar relacionado, digamos, que con el sistema renina-angiotensina o con cualquier otro tipo de los mecanismos neurohumorales del paciente. ¿Qué hay que hacer en este tipo de pacientes cuando se documenta, digamos que cualquier alteración renal o estamos sospechando una afectación glomerular o en pacientes con proteinuria como tal? Lo primero es hacer una buena anamnesis,
digamos que evaluar específicamente cómo es el antecedente personal, antecedentes familiares, el curso clínico, si hay o no antecedentes de hipertensión, diabetes, tanto a nivel personal como familiar, si el paciente tiene síntomas urinarios, presencia de edemas, alteraciones a nivel de la orina, cambios en las características de la orina, que puede ser no solamente la presencia de hematuria, sino también orina espumosa, disminución en la diuresis. Digamos que todos esos componentes hay que evaluarse, no solamente los antecedentes familiares, sino también los personales digamos que de unos antecedentes que puedan llegar a ser relevantes dentro de la historia clínica. Evaluar si el paciente tiene uso de drogas endovenosas, porque podemos estar hablando de medicamentos que pueden llegar a tener un efecto nefrotóxico, o no solamente medicamentos, sino drogas de abuso, heroína, cocaína, y la presencia pues, de hematuria asociado a la proteinuria como tal. En el examen físico es importante tener en cuenta si tiene fiebre. ¿Fiebre por qué? Porque como vimos puede ser una de las causas de proteinuria, digamos que transicional o ocasional. Pero también puede ser causado la proteinuria por procesos infecciosos. Entonces habíamos hablado que había procesos infecciosos como HIV, como hepatitis, también procesos inflamatorios a nivel de la vejiga o procesos infecciosos a nivel de vejiga que puedan generar presencia de proteinuria. Entonces, son como los factores adicionales que puedan estar causando fiebre. Si hay antecedente o no de hipertensión arterial o presión arterial elevada durante el examen físico. Presencia de soplos en búsqueda relacionado con endocarditis como tal, derrames pleurales por procesos infecciosos o signos clínicos de sobrecarga hídrica, que también puede ser otra causa de derrame pleural. La presencia de rash malar, que esté correlacionado, por ejemplo, con enfermedades de tipo inmunorreumatológico como el lupus. La presencia de púrpuras por búsqueda de vasculitis o alteraciones hematológicas, y la presencia de artritis o procesos inflamatorios a nivel articular. ¿Qué ayudas diagnósticas nos van a ayudar? Pues digamos que nos van a facilitar el diagnóstico de la proteinuria. Primero, el uroanálisis, la tirilla digamos que a grosso modo nos puede mostrar la presencia o no de proteínas. La creatinina y el BUM, bueno, el uroanálisis también nos sirve para mirar otro tipo de sustancias como la presencia de glucosa en orina, como de procesos infecciosos, ¿no? De adicional a proteínas pueden mostrarnos también bilirrubinas o digamos que otras alteraciones que puedan ser, estar correlacionadas con alteraciones sistémicas en el paciente. La creatinina y el BUM, recuerden que la creatinina tiene una función específica de medir el funcionamiento del riñón, y el BUM, como lo vamos a ver más adelante cuando la persona que exponga nos cuente un poquito sobre él, está relacionado también con, digamos que en parte con evaluar la perfusión del riñón o las causas prerrenales de insuficiencia renal. Los electrolitos, porque fácilmente en pacientes con glomerulopatías pueden estar alterados, hipercalemias o alteraciones en sodio puntualmente. El perfil lipídico, porque como vimos, estos pueden tener hiperlipidemias. Buscar enfermedades autoinmunes, entonces vamos a buscar los anticuerpos antinucleares, los ENAs o ANCAS, citomegalovirus, pacientes con velocidad de sedimentación globular, antistreptolicina. Son como exámenes que vamos a tener en cuenta para la búsqueda de posiblemente procesos de tipo inflamatorio. La serología para hepatitis B, hepatitis C, la sífilis, hacer un VDRL, hacer un testeo de VIH en pacientes que desconozcan su estado. Y finalmente, en algunos pacientes, de acuerdo a la clínica, podemos orientar hacia la necesidad de realizar algunos exámenes para determinar cáncer. Como ya vimos, por ejemplo, sea de mama, pulmón, próstata, también puede estar afectado, es decir, en vejiga, en mieloma múltiple,
Entonces, digamos que algunos procesos neoplásicos, esto va a estar orientado, digamos que no es de rutina a todos los pacientes, sino orientado un poquito hacia la presencia de síntomas en algunos sistemas, digamos que la presencia de trastornos gastrointestinales o trastornos óseos en algunos pacientes. Esto nos va a orientar hacia la necesidad de hacer estudios complementarios para la patología oncológica. Y luego vamos a hablar un poquito sobre la hematuria. Entonces, en cuanto a hematuria, pues es la presencia principalmente de 3 eritrocitos o más por campo de amplio espectro, o pues ya la evidencia macroscópica, el paciente te puede llegar diciendo que tiene orina roja, pero como lo vamos a ver, digamos que la hematuria tiende a ver los diagnósticos diferenciales para no caer siempre como en ese digamos que en ese error. Entonces, ahí lo primero, ¿cómo vamos a clasificar la hematuria? Entonces vamos a tener varios factores. La primera es saber si es una hematuria alta o baja. Mm, si, como hay varias formas de identificar si la hematuria es alta o baja, dependiendo de componentes en la orina. Por ejemplo, cuando tenemos cilindros hemáticos, los cilindros hemáticos habitualmente se forman en los túbulos contorneados y son obviamente hematurias altas, mientras que la presencia de eritrocitos eumorfos es más frecuente en hematurias de índole bajo. Si es micro o macroscópico, dependiendo si lo identificamos en el parcial de orina o lo vemos clínicamente en el paciente. ¿Y en qué momento de la micción se presenta? ¿Al principio, en la mitad o al final de la micción? Y si es una hematuria sintomática o asintomática, específicamente si hay dolor, si hay fiebre, si hay otros tipos de síntomas adicionales relacionados con la presencia de la hematuria. Entonces, ¿cómo clasificar hematuria alta o baja? Entonces, la hematuria alta habitualmente no tiene coágulos, no es dolorosa, o sea, síntomas urinarios el paciente no va a referir y habitualmente también se presenta en pequeña cantidad. Los eritrocitos que se van a encontrar en la orina son dismórficos, carenados en su gran mayoría, o vamos a encontrar cilindros hemáticos como tal. Y en la baja, pues dependiendo pues el grado del sangrado, podemos incluso llegar a presentar coágulos. Habitualmente la orina es mucho más roja, brillante, también pues dependiendo del volumen de sangrado. Y puede presentarse síntomas, obviamente dependiendo de la causa del sangrado, ¿no? En procesos infecciosos, en procesos traumáticos, pueden estar más relacionados con síntomas locales. Y puede también presentar eritrocitos eumorfos en su gran mayoría. Entonces, eso no lo va a reportar específicamente el centrifugado de orina o el gramo de orina. Entonces, macroscópica lo vamos a ver en el parcial de orina, una orina roja que tiene unas características pues importantes de teñir la orina, que debe ser habitualmente más de color más amarillo cristalino. Y cuando tiñe así la orina es habitualmente porque hay más de 100 eritrocitos por campo y aumenta la probabilidad de identificar la causa. Entre mayor sea la hematuria, pues más fácil vamos a ver el sitio del sangrado. Es menos probable que este tipo de, digamos que orinas tan hipercoloreadas estén originados con sangrados altos, habitualmente son más bajos. Entonces, a través de una cistoscopia es más fácil identificarlo, o en un parcial de orina donde podamos encontrar infecciones que puedan ser la causa probable del sangrado en el paciente. En el momento de la micción, entonces, dependiendo si el paciente, digamos, esto es un poquito a veces difícil de identificar para el paciente que no es un poco cuidadoso o que no está un poco más alerta con su proceso de micción. Más difícil de identificar en mujeres que en hombres, porque pues, digamos que en mujeres no solamente por el ciclo menstrual, sino por el hecho de que las mujeres orinan sentadas, no siempre logran identificar, digamos que las características del momento en el cual presentan la hematuria. Pero si se logra identificar, este es, digamos que es un test que se llama un test de copas, o de conos, pues digamos que de recipientes, donde se le pide al paciente que la primera parte de la micción lo haga en un tarro inicial o en un frasco inicial, la mitad en otro y el final lo haga en otro. Y dependiendo, digamos que del cambio en el transcurso de la orina,
pues vamos a poder determinar si es una hematuria inicial, media o final, o total. La hematuria inicial, que proviene básicamente de la uretra, básicamente de lesiones más puntuales de la uretra. Al principio de la hematuria el paciente va a presentar la expresión del sangrado, pero con el barrido que hace la orina, pues después la orina tiende a estar más clara. Esto es mucho más específico cuando son lesiones o es procedente de la uretra como tal. Cuando es al final, que es más como el proceso de contracción final de la vejiga o del cuello vesical para el proceso de micción, que va a estimular el sangrado, este es más probablemente sea un sangrado originario en el cuello vesical. Mientras que si el sangrado es total, pues lo más probable es que el sangrado venga de la vejiga o de estructuras superiores cuando se produce la orina y que finalmente se acumula en la vejiga y se mezcla toda la orina. Es importante tener en cuenta, descartar que no estemos frente a un paciente con una pseudohematuria. Es decir, que podamos tener claro que efectivamente sí el color rojizo de la orina lo está emitiendo específicamente digamos que la vía urinaria como tal, por lesiones o que sea sangre específicamente. ¿En qué casos se puede presentar de esas pseudohematurias o falsas hematurias? Cuando hay hemoglobinuria, que es producido específicamente por lisis eritrocitaria, eso también puede teñir la orina, y es por filtración de hemoglobina, es decir, de proteínas como tal. Algunos medicamentos, dentro de esos el principal, la rifampicina, que puede dar un color rojizo a la orina, y digamos que en algunos pacientes la orina puede tener un color específico de un tinte, como puede ser tintes, mm, digamos que químicos, tintes que se aplican o anilinas que se aplican a los alimentos. Estos se filtran habitualmente por orina y dar color rojizo en algunos alimentos, digamos que coloreados de rojo. O en la remolacha puede tener esa capacidad también de teñir la orina. Y es frecuente que el paciente consulte por esa causa. Para la valoración de la hematuria, pues es importante tener en cuenta de cuándo inició, caracterizar muy bien la hematuria. Preguntarle al paciente cuándo inició, si se presenta con todas las orinas, o se presenta solamente en la orina de la mañana, o se presenta en un momento del día, el momento de la micción, como lo miramos ahora, que si era durante el inicio, en la mitad o al final de la micción. Si hay adicionalmente orina espumosa, que puede ser relacionado con que haya adicionalmente una proteinuria, la presencia de coágulos, que como les mencioné es más sugestivo de un sangrado más distal, antecedentes personales o familiares de enfermedades como enfermedades autoinmunes, como lupus, artritis, enfermedad vasculitis, los LUTS, que son los síntomas relacionados específicamente con afectación de próstata, es decir, que el paciente refiere a nicturia, que refiere a hematuria, que refiera disminución del calibre urinario, que refiera polaquiuria, que son como síntomas frecuentes cuando hay afectación de vejiga. Mm, la presencia de algunos medicamentos, AINES, como causantes de síndrome nefrítico, antibióticos, como hablamos ahora de la rifampicina, que tiene la capacidad de colorear la orina, antecedentes de hipertensión, diabetes, trastornos en la coagulación que pudieran estar facilitando la presencia de sangrado, lo mismo que el paciente que está consumiendo anticoagulantes como tal. En el examen físico, evaluar muy bien presión arterial. Recuerden, cuando hablemos ahora un poco más adelante de síndrome nefrítico, el paciente con síndrome nefrítico va a tener presión arterial elevada, el fondo de ojo, por la correlación que tienen la retinopatía diabética con la presencia de nefropatía diabética, presencia de quimosis o alteración a nivel sistémico, la presencia o riesgo de tumores, ya sea por masas abdominales o masas en cualquier otra parte del cuerpo, síntomas
digamos que generales, cambios a nivel pulmonar o a nivel de lesiones, adenopatías periféricas, evaluarlo muy bien y siempre evaluar en hombres, sobre todo la presencia del tacto rectal para evaluar próstata por un cáncer de próstata como una potencial patología que inicia síntomas, pero digamos que el tacto rectal también es útil desde el punto de vista de tumores del tracto gastrointestinal, sobre todo tumores anorrectales que puedan ser la causa de la hematuria en el paciente. La principal tiras real, como les mencioné, no solamente miden proteínas, sino también pueden medir hemoglobina. El centrifugado de la orina o el uroanálisis nos puede mostrar la presencia de eritrocitos y mostrar si esos eritrocitos están dismórficos o están eumórficos, o la presencia de cilindros hemáticos como un signo clínico de, digamos que, glomerulonefritis como tal, de un origen más superior del sangrado. Entonces, dentro de las causas, las vamos a dividir dependiendo del origen. La hematuria alta, sobre todo vamos a hablar de glomerulopatías como tal. Dentro de esto, pues las causantes todas de síndrome nefrítico, nefropatía por inmunoglobulina A, glomerulonefritis mesangial, las esclerosis glomerulares de cualquier tipo, enfermedades autoinmunes, enfermedades inmunorreumatológicas, incluso enfermedades infecciosas. ¿No? Eh, lesiones intersticiales o medulares, específicamente a nivel renal, nefritis intersticiales, necrosis papilar, TBC puede dar pues sangrado sobre todo más bajo, y baja, específicamente infección del tracto urinario, es una de las más importantes. Eh, en mujeres, importantísimo descartar sangrado de la vía genital. En hombres, evaluar siempre próstata como una potencial origen, antecedentes de trauma, coagulopatías, consumo de medicamentos o anticoagulantes, familiares, porque a veces pueden ser la presencia de telangiectasias a nivel de vejiga, que sangran fácilmente y ser la causa de hematuria, que puede ser persistente u ocasional, a veces completamente asintomático. En cuanto a las ayudas diagnósticas adicionales, pues para las hematurias altas, lo primero es descartar la causa de una glomerulonefritis, llámese una glomerulonefritis de tipo infeccioso, de tipo inmunológico, de tipo, digamos que autoinmune, reumatológico, relacionado con enfermedades de base. En muchos de estos pacientes a veces se requiere la biopsia renal como un mecanismo de diagnóstico definitivo, pero también podemos contar, por ejemplo, con evaluar la proteinuria para buscar síndromes nefróticos. El síndrome nefrótico habitualmente no tiene proteinurias de hematurias significativas. Pueden ser hematurias más microscópicas. La ecografía renal puede ser un método para identificar insuficiencia renal aguda de crónica. Recuerden que en pacientes con enfermedad renal crónica, la ecografía renal es muy útil porque nos va a mostrar los riñones como órganos que ya están atróficos, pequeños. Entonces, este es un método muy valioso para buscar trastornos estructurales. Entonces, puede ser que el paciente tenga una atrofia renal ya relacionado con una enfermedad renal crónica, pero también nos puede mostrar alteraciones que puedan ser susceptibles de sangrado. La presencia de creatinina, digamos, la valoración de la creatinina y la depuración de creatinina para evaluar el funcionamiento renal como tal, porque pues para descartar una lesión alta, digamos que las causas de lesión alta habitualmente están correlacionados con deterioro también de la función del riñón. Para hematurias bajas, pues el urocultivo es un método de diagnóstico para infección sobre todo. Como habíamos visto, pueden ser patologías neoplásticas, entonces la cistoscopia, evaluar con ecografías o imágenes diagnósticas la próstata, evaluar posibilidades de procesos neoplásicos, llámese a través de una ecografía, TAC, resonancia magnética,
o una cistoscopia para mirar específicamente sitios de sangrado o el origen del sangrado, sobre todo en pacientes con hematuриas asintomáticas. En el síndrome nefrítico vamos a encontrar edema generalizado, no tan marcado como lo vimos en el síndrome nefrótico, donde la hipoalbuminemia va a generar una nasarca en el paciente. Aquí pues, el edema es mucho más localizado, de pronto un poco de edema en bipalpebral. El paciente se va a caracterizar básicamente por tener hipertensión arterial y la hematuria es alta, con presencia de ¿qué? De eritrocitos dismórficos o con cilindros hemáticos. Puede estar acompañado adicionalmente por proteinuria, pero la proteinuria habitualmente, en la gran mayoría de los casos, es de origen no nefrótico, ¿no? Es decir, inferior a 3,5 gramos. Puede haber injuria renal aguda, deterioro de la función renal, el paciente puede dejar de orinar, ¿no? O orinar en cantidades menores de las habituales, y puede haber una hipocomplementemia con predisposición a procesos infecciosos. Entonces, el síndrome nefrítico habitualmente tiene un curso un poco más maligno que el nefrótico. El nefrótico, digamos que puede tener un curso más benigno, aunque puede presentar complicaciones significativas relacionadas con la pérdida masiva de proteínas. Pero en el síndrome nefrítico es importante tener en cuenta que el deterioro de la función renal puede ser más temprano y irreversible. Dentro de las causas, pues van a haber causas tanto de sistémicas como, digamos que renales puntuales. Entonces, dentro de las enfermedades renales puntuales que nos produce el síndrome nefrítico, todas las glomerulonefritis, dentro de esos, las más importantes son la posinfecciosa, de la cual vamos a hablar, la nefropatía por inmunoglobulina A, que es la misma enfermedad de Berger, y la glomerulonefritis membrana proliferativa, que ya habíamos hablado de a qué se refiere con membrana proliferativa. Y las enfermedades sistémicas pueden ser múltiples, ¿no? Ya un poquito diferentes a las que se producen en el síndrome nefrótico, pero aquí procesos más que todo de tipo inflamatorio. Entonces, inflamatorio, las vasculitis, enfermedades inmunorreumatológicas, procesos infecciosos, endocarditis, hepatitis, incluso el VIH también puede estar relacionado. Eh, Procesos de vasculitis, puntualmente como enfermedad de Wegener o el de Church-Strauss, que son alteraciones puntuales del endotelio que irían a generar las alteraciones a nivel renal, pero que habitualmente tienen unas manifestaciones sistémicas importantes. Bueno, esto era lo que teníamos para hoy. Continuamos el sábado con la revisión de los temas. ¿Listo? Listo, profe. ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces nos vemos mediante el sábado. Bueno, con la revisión de los temas. Listo, profe, muchas Listo, gracias. profe, Yo les muchas envío de gracias. todos modos la revisión de las notas y las notas de los talleres que yo los empecé a revisar. Bueno, Profe, sí. yo tengo una pregunta, es que en el tema que a mí me correspondió dice fisiología renal, parcial de orina, BUN, creatinina y depuración de, pero no me da... Creatinina. Bueno, depuración de creatinina. Bueno, profe. Sí, arrancamos con este tema. Listo, profe. Vale, listo. Entonces nos vemos el sábado. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe, gracias.